Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros una vez más para continuar con nuestros estudios en la palabra de Dios. Para esta ocasión vamos a iniciar una nueva serie. Vamos a iniciar una serie sobre este libro, Fe en Ascenso. Fe en Ascenso. Pueden encontrarlo en Amazon, está disponible allí en Amazon. Fe en Ascenso. Fortaleciendo el carácter cristiano. Fe en Ascenso, fortaleciendo el carácter cristiano. Vamos a iniciar sobre este libro. En este momento el libro está bastante interesante y bien, digamos, muy didáctico en su lectura. Y sobre todo muy exhortativo, tiene un interés de exhortación permanente en todos sus capítulos, el llamado a crecer espiritualmente a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ser más santos. En fin, es un llamamiento a la vida cristiana a crecer espiritualmente, a crecer a la semejanza de Cristo, a ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Esa es la esencia de este libro. Sí, por supuesto, trata asuntos como la mortificación del pecado, trata asuntos como la santidad, carácter cristiano, oración, en fin, tiene una serie de detalles que lo iremos viendo a medida que avancemos en la serie. Entonces, pues vamos a iniciar en esta ocasión con este nuevo material y vamos a ir descubriendo estas ricas enseñanzas que tenemos de la palabra de Dios, porque absolutamente no vamos a enseñar nada que no esté sustentado con la palabra de Dios. Y para iniciar, o bueno, para continuar, ya iniciamos ya, vamos a leer la palabra de Dios allí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, los versos 14 al 18. Dice allí la palabra de Dios: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, segunda de Pedro 3:18 específicamente, dice allí: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandamiento bíblico, es un llamado, una exhortación a crecer, a avanzar, a desarrollar nuestra vida cristiana, a fortalecer nuestra vida en el Espíritu, nuestra vida en el Señor, nuestra vida en la comunión con el Señor. Definitivamente, el cristiano que no avanza en su crecimiento espiritual, sencillamente lo que hace es estancarse estancarse es solamente el momento inicial. Si no estás creciendo, hay un momento en que has detenido ese avance. Hay un momento en que te detienes, te estancas, pero ese estancamiento no dura permanentemente. Si no continúas creciendo, entonces el siguiente paso será en descenso. Será en descenso. La exhortación que nos hace el autor de este libro en su escritura es fe en ascenso. Fe en ascenso. Mantén tu fe
en ascenso hacia arriba, siempre hacia adelante, siempre hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ser como Jesús, a que Cristo sea formado en ti, que seas tú hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es el punto, ese es el anhelo, el deseo de todo creyente genuino y el deseo del corazón de Dios, porque a eso es a lo que Dios nos llama precisamente. Entonces, que tu fe siempre esté en ascenso. ¿Entiendes esto, querido y amado hermano? Si no estás creciendo en la fe, estás descendiendo. O sea, puede haber un momento de estancamiento, pero ese estancamiento no es permanente. Te estancas en el momento en que dejas de crecer, pero te estancas para tu siguiente paso es descender. Es volver a retroceder. Eso es lo que sucede con todos los que se estancan en la fe, con todos aquellos que dejan de crecer en el Señor. Comienzan una carrera de descenso. Comienzan una carrera de descenso. Eso es lo que sucede. No hay manera de que te quedes ahí en ese nivel estancado ahí para siempre. Eso no sucede. Comienzas a descender. Entonces, el llamamiento es a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando la Biblia dice aquí, cuando el apóstol Pedro dice exactamente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que destacar que hay dos cosas implícitas aquí. Uno es el conocimiento intelectual, o sea, tú tienes que conocer en la mente lo que la palabra de Dios enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay manera de tener con Cristo una experiencia, que es el segundo aspecto de este conocimiento, una experiencia de comunión con Él, a menos que tú conozcas quién es Él. Y ese conocimiento se encuentra en las Escrituras. Por lo tanto, hay un conocimiento, digamos, intelectual, teórico, que sí necesitas, que no es despreciable para nada, absolutamente. Tienes que buscar ese conocimiento en las páginas de las Sagradas Escrituras. Conoce a Jesús, conoce todo acerca de Jesús. Pero ese conocimiento teórico tiene que llevarte al conocimiento de la experiencia de la comunión. Y ese conocimiento de experiencia en comunión se lleva a través de la unión por la fe, o sea, de creer en Cristo, no solamente de ese momento inicial en el que creímos para ser recibidos a salvación, sino que una vez que ya pasamos ese momento inicial y ya hemos sido recibidos a salvación, ahora necesitas crecer en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de Cristo, crecer en la intimidad, en la sujeción, en la obediencia, en la entrega al señorío de Cristo, en el deseo de vivir en comunión con Cristo. Ese es el conocimiento de la experiencia de vivir caminando de la mano con Cristo cada día. A ese conocimiento también es a lo que se refiere el apóstol Pedro. O sea, tenemos en cuenta el conocimiento teórico, el conocimiento intelectual que nos brinda las Escrituras, pero ese conocimiento tiene que llevarte a dar fruto de comunión. Fruto de comunión. Porque no hay manera de tener con Dios una relación correcta a menos que vivamos en comunión con Él. Y esa comunión con el Padre, esa comunión con Dios propiamente se logra o es posible únicamente cuando se vive en comunión con Cristo y en comunión con el Espíritu. Por lo tanto, tú necesitas someterte, sujetarte e entregarte, vivir devocionalmente para la obediencia de Cristo, para la obediencia del Espíritu, para la entrega al conocimiento de la palabra de Dios, o sea, para vivir en comunión. Y si algo no has entendido acerca de la palabra comunión, te explico que la palabra comunión significa todo en común, o sea, que tú cada vez te vayas pareciendo más a Cristo, que Cristo vaya viviendo su vida en ti, cada vez más Cristo en ti y cada vez menos tú. A eso es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de comunión, que tú mueras al yo y que vivas para Cristo
lo que vives en este tiempo, como dijera Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La expresión lo vivo en la fe del Hijo de Dios significa que vivo para Cristo. Vivo para Cristo, para seguirle, para obedecerle, para vivir en comunión con Él, para andar con Él, para aprender de Él, para ser como Él. En fin, vivir en comunión con Cristo. Ese es el llamado al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vivir en comunión con Cristo. Vamos a tener una primera lectura de este libro. No vamos a leer todo el libro, o sea, para esta serie, por supuesto, no vamos a leer todo el libro. En cada uno de los episodios de esta serie no es que vayamos a leer un capítulo completo, vamos a leer un fragmento y vamos a tener una meditación a partir de ese fragmento. Dice allí en la página de introducción, el primer párrafo de la página de introducción, dice: vivimos en una época de profundas tensiones espirituales, en medio del ruido de ideologías cambiantes, de una cultura saturada de inmediatez y gratificación personal. La vida cristiana corre el riesgo de diluirse en una religiosidad sin profundidad, sin compromiso, sin transformación. Es posible pertenecer a una iglesia, conocer cierta doctrina e incluso involucrarse en actividades piadosas, o sea, actividades propias de la fe cristiana, sin experimentar un crecimiento real en el carácter. Crecimiento en el carácter significa, o a lo que el autor se está refiriendo, es a que seamos transformados a la imagen de Cristo. El carácter de Cristo en mí, el fruto del Espíritu. O sea, que se puede vivir en todas estas cosas involucrado en la iglesia, en las actividades de la iglesia, en todas las cosas propias de la fe cristiana, y sin embargo no tener una experiencia de transformación, una experiencia de que el carácter sea hecho cada vez más semejante a Cristo, o sea, que Cristo sea revelado en nosotros, que Cristo viva en nosotros. Eso es posible. Una fe superficial, sin compromiso, sin transformación, es posible que eso pueda suceder. Sin embargo, sigue diciendo el autor, la fe auténtica no permanece estática. La fe auténtica no permanece estática, no permanece quieta en un estancamiento, no permanece así. La fe auténtica permanece en movimiento. El verdadero cristianismo, aquel que nace de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, está llamado a avanzar constantemente hacia la semejanza de Cristo. Una fe viva siempre estará en ascenso. Una fe viva siempre será una fe en ascenso. Ahora, déjenme hacer una pequeña aclaración, y es que una fe en ascenso no significa necesariamente una fe que siempre va cuesta arriba sin que nada la interrumpa. Una fe en ascenso significa que a medida que avanzamos también tendremos tropiezos, dificultades, obstáculos, momentos de debilidad, momentos de desliz, incluso, como bien advertía el apóstol Pedro en la lectura que tuvimos. Dice en el verso 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuídense. Es una forma más sencilla de entenderlo. Cuídense, velen sobre sus propias vidas, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, o sea, los no salvos, el error de ellos, ustedes caigan de vuestra firmeza, lo cual no es una imposibilidad. El apóstol Pablo, en paralelo con lo que dice aquí el apóstol Pedro, dice que el que esté firme mire que no caiga. O sea, está diciendo exactamente lo mismo que Pedro. O sea, que es posible caer de la firmeza. Y cuando dice caer de la firmeza, no está diciendo perder la salvación, no está diciendo dejar de ser cristiano, no está diciendo eso. Está diciendo que tu fe
que puede ir avanzando en ascenso hacia el conocimiento de Cristo, hacia la experiencia del carácter de Cristo, hacia la formación del carácter de Cristo en ti, hacia tu ser más semejante a Cristo, esa fe en ascenso. Si eres arrastrado por el error de los inicuos, o sea, si eres arrastrado por la mundanalidad, si eres arrastrado por la carnalidad, si eres arrastrado por los deseos de este mundo, si eres arrastrado por esas cosas de impiedad, si eres arrastrado, pues caes de tu firmeza, dejas de ascender, dejas de parecerte a Cristo para empezar a parecerte al mundo. No es que vayas a ser un perdido para siempre. Definitivamente ninguna persona que haya sido alcanzado por Dios para la salvación y que haya sido hecho salvo en Cristo, ninguna persona en ese estado se va a perder definitivamente. Eso no va a suceder. Pero no es imposible que un creyente caiga de su firmeza, o sea, que descienda en su carrera de fe. En vez de seguir ascendiendo, pudiera descender. No va a ser para siempre, Dios no lo va a permitir, pero aún así va a ser un camino amargo, va a ser una experiencia muy amarga vivir para la carne después de haber conocido las glorias del Espíritu. En fin, son cosas que debemos velar, guardarnos, cuidarnos, porque no es imposible caer de la firmeza, no es imposible. Dice la Biblia que nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. O sea, nuestra carne no le cuesta mucho resbalar, a nuestra carne no le cuesta mucho, no es difícil para nuestra carne resbalar. De hecho, de resbalar es el deseo de la carne. Así que velen por sus propias vidas. Vamos a ir leyendo entonces la meditación que hicimos al respecto de este, digamos, primer episodio. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. La verdadera fe no permanece inmóvil. La verdadera fe no permanece inmóvil. Recordamos que la gracia que salva, o sea, la gracia que justifica, es la misma gracia que transforma, es la misma gracia que santifica. Por lo tanto, una fe verdadera, una fe firme, una fe auténtica, salvífica, pues no permanece inmóvil. Es una fe que te lleva desde tu estado inicial de haber sido alcanzado para salvación y te lleva, te impulsa hacia la santificación. Hacia allí te lleva la fe verdadera. La fe verdadera no permanece inmóvil, no permanece estática, no permanece estancada, no te lleva de regreso al mundo. La fe te lleva hacia Cristo, te lleva hacia ser más como Jesús. Pedro no nos exhorta simplemente a conservar lo que hemos recibido. No solamente se trata de conservar, de guardar aquello que ya recibimos, sino a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Existe una religiosidad que puede aprender palabras, que puede adoptar costumbres, que puede ocupar un lugar en una congregación, que puede participar de actividades cristianas sin que el carácter del creyente, o en este caso del que participa de esa religiosidad, sea realmente transformado, sin que el carácter sea realmente transformado. Existe un tipo de religiosidad estéril, existe una forma de religiosidad estéril, que aunque participes de manera activa en actividades propias de lo que sería la fe eclesiástica, el mundo eclesiástico, aunque participes de estas cosas, no produce una transformación, un carácter como el de Jesús, no lo produce. Existe una religiosidad estéril, pero donde existe una obra genuina del Espíritu Santo, allí comienza un proceso que no puede permanecer estancado. Donde el Espíritu Santo está obrando, no puede haber un estancamiento. Quiero decir, lo normal es que no haya un estancamiento. Cuando el creyente cae, tropieza, se desliza, eso puede pasar. Incluso pudiera haber un estancamiento momentáneo. Pero generalmente el creyente no permanece en el estancamiento y no permanece deliberadamente y permanentemente en ese estado de caída. Puede
tener una experiencia de caída, y esa experiencia puede durarle algún tiempo, pero un tiempo que generalmente no va a ser un tiempo extenso. Generalmente pudiera darse el caso, pero no es lo que debería suceder. No es lo que debería suceder en un verdadero creyente. Un verdadero creyente debería reconocer sus errores, debería reconocer sus fallas, debería reconocer sus tropiezos, debería arrepentirse y debería regresar a Cristo arrepentido. Eso es lo que debería suceder. Pues tanto, la obra del Espíritu Santo no nos lleva a permanecer en el estancamiento. Cristo va ocupando cada vez más espacio en el corazón, y el creyente va siendo despojado progresivamente de aquello que pertenece al viejo hombre. Una fe viva siempre está en ascenso, no porque el creyente alcance una perfección sin pecado en esta vida, sino porque ha recibido una nueva vida que tiene una nueva dirección, y esa nueva dirección es Cristo. Cristo mismo es la nueva dirección que el creyente ha recibido. Por lo tanto, una fe viva siempre está en ascenso, o normalmente debería estar en ascenso. Cuando tu fe no está en ascenso, entiende que estás en retroceso. Y cuando estás en retroceso, no estás avanzando hacia Cristo, estás avanzando hacia el mundo. En videos de otras series que yo he estado haciendo, en algunas recientemente, he estado aclarando mucho el hecho de que en el mundo espiritual no existe la neutralidad. No existe la neutralidad. O avanzas hacia Cristo, o avanzas hacia el mundo, o avanzas hacia la fe en Cristo, hacia la madurez en Cristo, hacia el desarrollo de tu vida en Cristo, hacia la muerte del yo y la vida de Cristo en ti, o avanzas hacia la carnalidad, la mundanalidad, la impiedad. No hay neutralidad. No hay neutralidad, no hay tal cosa como que yo puedo estar en un limbo donde no estoy caminando con Dios, pero tampoco estoy con el mundo. Eso no existe. O estás caminando con Dios o estás caminando con el mundo. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay manera que tú no estés viviendo una vida en ascenso, una fe en ascenso, y que al mismo tiempo no estés, el mundo no esté ganando terreno en ti. Eso no hay forma. Si no estás avanzando hacia la madurez en Cristo, el mundo está ganando terreno en ti. Eso está pasando. Así de simple, porque no hay neutralidad. O caminas con Cristo o caminas hacia el mundo. Pero no hay forma de permanecer estático en un lugar intermedio. No existe ese lugar, no existe esa opción, no existe, simplemente no existe. O caminas con Cristo o caminas hacia el mundo. No hay manera de permanecer en un estado neutral. El crecimiento espiritual, por lo tanto, no debe medirse únicamente por cuánto sabemos, por cuánto conocimiento hemos alcanzado, cuánto hablamos de doctrina o cuánto tiempo llevamos profesando la fe. Oh, yo llevo 20, 30, 50 años en la fe. Eso no mide tu crecimiento espiritual. Eso no mide tu semejanza a Cristo. Eso no lo hace. Nuestro crecimiento espiritual no se mide por estas cosas. O sea, estas cosas son muy buenas y son deseables. Es muy deseable que tengas muchos años en la fe. Es muy deseable que hayas alcanzado un buen conocimiento. Es muy deseable que sepas hablar acerca de doctrina, de teología. Es muy deseable. Yo recuerdo en mis experiencias personales cómo he pasado por alguna que otra iglesia donde, por ejemplo, recuerdo cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, que la primera iglesia que estuve visitando para congregarme en algún lugar, porque todavía no tenía una iglesia fija, que los miembros en general tenían una especie de lema en la congregación: no necesitamos teología, no necesitamos teología, solo Jesús, no necesitamos teología. Y yo me pregunto, bueno, ¿y cómo se supone que vas a conocer a Jesús sin teología? ¿Cómo se supone que se hace eso? Porque teología es conocimiento de Dios. Teos, Dios. Logos, conocimiento, estudio. O sea, el estudio del ser de Dios. Eso es lo que significa teología. ¿Cómo vas a conocer a Jesús? ¿Y cómo vas a tener una buena relación con Jesús si no estudias la teología de la palabra de Dios? En fin, no hay manera, no hay forma. Si no haces teología,
O sea, si no haces teología dignamente, como debes hacerlo, estudiando diligentemente la palabra de Dios, entonces entiende que no te vas a quedar sin teología. Sí vas a tener teología, solo que vas a tener una mala teología, vas a tener una pésima teología, pero sí vas a tener teología, sí vas a hacer teología. Hay un libro de R.C. Sproul que se llama Todos somos teólogos, todos somos teólogos. Y tienes razón, todos hacemos teología, todos hacemos teología. La cuestión es si hacemos buena teología o mala teología. La cuestión está en que si la teología que hacemos nos ayuda a crecer a la semejanza de Cristo, a ser más como Cristo, a desarrollar nuestra vida en Cristo, o hacemos mala teología y vivimos carnalmente, mundanalmente, en fin. Pero sí hacemos teología, todos hacemos teología. Entonces, el crecimiento espiritual, por lo tanto, no debe medirse únicamente por cuánto sabemos, por cuánto hablamos de doctrina o cuánto tiempo llevamos profesando la fe. Cosas que son deseables, pero no debe medirse por estas cosas únicamente. Sino por cuánto Cristo está siendo formado en nosotros. Cuánto Cristo está siendo formado en nosotros. Podemos aumentar nuestro conocimiento bíblico y permanecer orgullosos. Podemos defender la sana doctrina y conservar un corazón carnal. Podemos hablar de santidad y seguir negociando secretamente con el pecado. O sea, podemos hacer estas cosas. Estas cosas pueden hacerse cuando la religiosidad es vacía, cuando la religiosidad es estéril, cuando esa religiosidad no produce los frutos del reino de Dios en nuestra vida. Pues podemos saber teología, podemos hablar de doctrina, podemos defender la sana doctrina, podemos hablar de santidad y sencillamente en lo personal seguir siendo unos perfectos mundanos. Eso puede pasar. Pero la gracia verdadera jamás se conforma con la mediocridad y la superficialidad. Jamás se conforma con la experiencia de superficialidad, con una apariencia externa de piedad. Jamás se conforma con eso. La gracia verdadera jamás se conforma con una apariencia externa de piedad, jamás se conforma con la superficialidad, jamás se conforma con tener una vida espiritualmente mediocre. Jamás la gracia verdadera se conforma con estas cosas. La gracia nos lleva a la obediencia. La verdad nos conduce a la santidad y el conocimiento de Cristo produce una transformación progresiva del creyente que nos lleva a la obediencia. En fin, la gracia verdadera no se conforma con la superficialidad, no se conforma con la mediocridad, no se conforma con las apariencias, no se conforma con estas cosas. Entonces, dice, el creyente genuino puede tropezar, el creyente genuino puede tener un tropiezo, puede tener un desliz, puede pasar, de hecho pasará, en algún que otro momento esas cosas pasarán. Recordamos que el apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 1, y dice que si alguno cometiere pecado, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. O sea, que reconoce que el creyente puede pecar, pero puede pecar eventualmente, porque también el mismo apóstol en la misma carta, capítulo 3, dice que el creyente, el verdadero creyente, no practica el pecado. Dice más específicamente no peca, pero debemos entender que no está hablando de un absoluto. Está diciendo dentro del mismo contexto, y él lo aclara en ese mismo contexto, dice no practica el pecado. O sea, no vive en la práctica habitual del pecado. Ya el pecado no es la práctica habitual de su vida. Ya no vive rendido a la práctica habitual del pecado. Ahora, no es que no peque absolutamente, porque el mismo apóstol en el capítulo 1 ya reconoce que si alguno dice que no tenemos pecado es mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y dice que si hubiésemos pecado tenemos a Jesús como nuestro abogado, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, con tal de que nosotros reconozcamos nuestro pecado, confesemos nuestro pecado, nos arrepintamos de nuestro pecado. O sea que no es que el creyente genuino no peque absolutamente, pero no vive en la práctica continua y habitual del pecado. El pecado ya no es la característica de su vida.
El impío vive en la característica habitual del pecado, pero el creyente no. El creyente puede pecar y de hecho pecará. Lo hará eventualmente, pero no vivirá en la práctica continua y habitual del pecado. Y cuando peque, se arrepentirá de su pecado y buscará la reconciliación con Dios. Eso es lo que hace el creyente. En fin, dice, el creyente genuino puede tropezar, puede luchar y aún puede experimentar alguna temporada de debilidad, pero no puede hacer del estancamiento su morada permanente. No puede hacer del estancamiento su morada permanente. Hay dentro de él, o sea, dentro del creyente, una obra divina que lo impulsa hacia adelante. El apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos constriñe significa nos impulsa, nos mueve, no nos deja quietos, no nos deja en el lugar, no nos deja tranquilos en la apariencia, no nos deja ahí, nos mueve. ¿Y nos mueve a qué? Nos mueve hacia la semejanza de Cristo, en fin, nos mueve hacia vivir en el fruto del Espíritu, que es el amor de Dios o el amor a Dios que se transmite o se expresa en la obediencia a los mandamientos de Dios. El propio Jesús dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, si mal no recuerdo, dice que si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Capítulo 5, capítulo 15, disculpen ese detalle. En fin, pero ahí lo dice, y si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. En eso se traduce la vida del creyente, en una vida que ama a Dios, y la verdadera gracia sencillamente no se conforma con la mediocridad, con la apariencia, con la superficialidad. Sencillamente el amor de Dios nos mueve hacia vivir hacia la semejanza de Cristo. Pablo afirma, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es que así es como se produce, ¿verdad? Como se lleva a cabo, como se ejecuta la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, en la vida del creyente. Nos mueve hacia la santidad, hacia caminar con el Señor, hacia ser uno con el Señor. Hacia ahí nos mueve la obra del Espíritu de Dios, el amor de Dios, todo el fruto del Espíritu de Dios en nosotros nos mueve hacia ser como Jesús. Hacia allí nos mueve. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día del regreso de Cristo, cuando ya seremos unidos con Él y seremos transformados ya en gloria suprema. En fin, hasta ese día dice que el Espíritu de Dios nos mueve hacia esa dirección. Cristo es nuestro norte. Cristo es la dirección de nuestra vida. El propio Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hacia ahí nos lleva el propio Señor, el Espíritu de Dios. Hacia ahí nos lleva la gracia de Dios, nos lleva hacia ahí. Recordamos algo que dijimos al principio, recuerda, la gracia que justifica es la misma gracia que santifica. Es imposible que la gracia de Dios permanezca estática. La gracia de Dios no permanece estática. La verdadera fe te mueve, te impulsa hacia Cristo. Si no estás caminando hacia Cristo, entiende que tienes un problema con la fe, que tienes un problema con la gracia, tienes un problema de obediencia, tienes un problema con el amor de Dios, tienes un problema de deseo y gusto por el mundo, tienes un problema de estas cosas, porque la gracia de Dios no nos lleva hacia otro lugar que no sea a crecer en la imagen de Cristo, a ser como Jesús. Hacia ahí nos lleva la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos preguntarnos delante del Señor, ¿estoy creciendo o simplemente estoy permaneciendo? O sea, permanezco aquí en la iglesia, pero solo estoy permaneciendo, pero pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y yo sigo siendo igual. No hay una obra notable de Cristo en mí. No hay. Yo sigo siendo el mismo que llegó verdecito, como diríamos en buen cubano, verdecito. O sea, que no ha madurado, que no madura. Sigue siendo tal y como llegó. Así mismo como llegó, con sus mismas características mundanas, sigo siendo el mismo. No he cambiado nada. Pregúntate,
Pregunto, ¿solo estoy permaneciendo o estoy creciendo? Porque si solo estoy permaneciendo, recuerda, no hay neutralidad. O caminas con Cristo o caminas en el mundo. Pero no hay neutralidad, no hay manera, no hay forma. Entonces, debemos preguntarnos esto delante del Señor con toda honestidad. ¿Estoy creciendo o simplemente estoy permaneciendo? ¿Mi conocimiento de Cristo está produciendo mayor amor por Cristo? ¿Mi conocimiento de Cristo produce que yo ame más a Cristo? Mi doctrina, el entendimiento de la doctrina que yo confieso y que yo expongo y defiendo, mi doctrina está produciendo obediencia. Mi profesión de fe está produciendo santidad. O sea, hay evidencia del carácter de Cristo en mí. Hay evidencia de que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay evidencia de que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Realmente lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay evidencia de esto. Soy más humilde, soy más paciente, soy más misericordioso, soy más apartado del pecado, más dispuesto a obedecer la palabra de Dios que tiempo atrás. En fin, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia de que realmente estoy viviendo en la gracia de Dios, de que realmente tengo una fe salvífica, de que realmente tengo una comunión con Cristo? ¿Dónde está la evidencia de eso? La vida cristiana no consiste en llegar al punto donde podamos decir, ya es suficiente. Con todo lo que tengo hasta aquí, con todo lo que he llegado a hacer, ya no necesito más. La vida cristiana no tiene ese tope. Recordamos que la Biblia enseña hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, es infinitamente inmenso tu carrera de ascenso, infinitamente inmensa tu carrera de ascenso. Por lo tanto, no hay un momento en el que tú puedas decirte, ya con lo que tengo hasta aquí es suficiente. Si tú te sientes como que ya es suficiente lo que tú tienes hasta aquí, entonces solo has decidido estancarte. Quizás tú te evalúes a ti mismo y te digas, yo siento que he perdido comunión con Dios. Bueno, pues si en algún momento tú te has dicho a ti mismo, ya con lo que yo tengo hasta aquí es suficiente, entiende que has comenzado tu carrera de descenso. Has comenzado tu carrera de descenso, porque no es suficiente lo que tienes hasta aquí. Mientras estás en este mundo, estás ligado a este cuerpo de carne, a este cuerpo de muerte, este cuerpo que está vendido al pecado, este cuerpo está vendido al pecado. Si tú no te estás esforzando por caminar en santidad hacia la semejanza de Cristo, entonces entiende que si tú has llegado a un punto donde tú decidiste que ya con lo que tienes hasta aquí es suficiente, que no necesitas nada más, entonces entiende que lo único que ha pasado es que has comenzado tu camino de retorno, has comenzado tu camino de descenso. Por eso es que puedes decirte tranquilamente, y en el examen de tu vida puedes decirte, siento que he perdido comunión. Claro, claro que has perdido comunión, porque sencillamente si has dejado de crecer, has comenzado a decrecer. Si has dejado de avanzar hacia ascender, has comenzado a avanzar hacia descender. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que sucede siempre. Por lo tanto, si tú te encuentras que te has dicho en algún momento, ya no necesito más, entiende que has comenzado tu camino de descenso. Has comenzado tu camino de descenso. No ha pasado otra cosa. Mientras permanezcamos en este mundo, seguiremos necesitando crecer. El objetivo no es simplemente ser cristianos. O sea, el objetivo no es simplemente decir, yo ya me hice creyente, o ya me hice cristiano, ya yo pertenezco a la iglesia, ya yo tengo una relación con Dios en medio de su pueblo visible. En fin, no, el objetivo no es ser cristianos, el objetivo es ser como Cristo. El objetivo es llegar a ser como Cristo. No es solo ser cristiano, es llegar a ser como Cristo. Mientras permanezcamos en este mundo, seguiremos necesitando crecer. El objetivo no es simplemente ser cristianos, sino ser conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó
Espérate, déjame que se me fue. Vamos a buscarlo mejor. Vamos a leerlo. Dice allí Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es que estaba citando el verso 30. El verso 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero fíjense el detalle, cómo hay una cadena consecutiva. Dios predestina, llama, justifica, santifica y finalmente glorifica. Pero en medio de todo ese proceso hay un propósito. En medio de todo ese proceso desde la eternidad pasada con la predestinación de Dios hasta la eternidad futura con la gloria de Dios, en medio de todo eso hay un propósito. Dice el verso 29, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito, ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Y cuanto más contemplamos la gloria de Dios, más comprendemos nuestra necesidad de ser transformados en esa gloria. Porque nos damos cuenta de cuánto nos falta. Por eso es imposible que un verdadero creyente se diga a sí mismo, ya es suficiente, con lo que tengo hasta aquí ya me basta. No, no te basta, no te basta. No te basta, porque todavía tú no has llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Pablo en Efesios capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No puedes decir ya me basta, ya con lo que tengo aquí me basta. No, no te puede bastar. No te puede bastar, porque tú no has llegado a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta donde Dios quiere que llegues. Dios quiere que seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Así que a Dios no le basta. A Dios no le basta con lo que tú hayas alcanzado hasta aquí. No, a Dios no le basta. Por lo tanto, a ti tampoco te puede bastar. Si ya tú empezaste a decir, me es suficiente, entiende que tú le has dicho a Dios, no me interesa tu propósito en mí. No me interesa tu propósito en mí. ¿Cuál es tu propósito? Que yo sea como Cristo. Bueno, a mí no me interesa. A mí no me interesa. Yo con lo que tengo hasta aquí ya me es suficiente. O sea, ¿qué estás demostrando? Estás demostrando que tienes una religiosidad que no va a producir fruto, que no va a producir el fruto que Dios espera. El fruto del reino de Dios en nosotros es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el fruto. Por lo tanto, no puedes decirte en ningún momento ya me basta, ya me es suficiente. No, no te puede ser suficiente. Y si dices ya me es suficiente, entonces entiende que tú eres de aquellos que se conforma con una religiosidad estéril, una religiosidad estéril, una religiosidad que no va a dar los frutos del reino. Así que ahí yo te llevo nuevamente a la lectura que tuvimos en un principio, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17, donde dice allí, creo que me cerré, bueno, vamos a buscarlo, segunda de Pedro, cerré la Biblia, segunda de Pedro, perdón, aquí, 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuídense, velen sobre vuestras vidas, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Cuál es el error de los inicuos? La mundanalidad. La mundanalidad no es otra cosa. El error de los inicuos es la mundanalidad. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Caigáis de vuestra firmeza. O sea, yo no estoy diciendo que tú vayas a parar en el infierno. Lo que estoy diciendo es que si tú eres de los que te dices a ti mismo, ya me basta con lo que tengo, ya me es suficiente con lo que tengo, entiende que estás viviendo una religiosidad estéril, una religiosidad que no va a dar el fruto del reino, porque el fruto del reino es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el fruto del reino. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el fruto del reino, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el fruto del reino, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí lo dice Pablo a los Gálatas. Ese es el fruto del reino, para que todos sean hechos conformes a la imagen de Cristo. Pablo le escribe a los romanos. Ese es el fruto del reino,
Por lo tanto, si tú dices, ya me basta, me es suficiente lo que tengo hasta aquí, pues entiende que estás viviendo una religiosidad estéril. Estás viviendo una religiosidad engañosa. Solo te estás engañando con una religiosidad muerta, una religiosidad estéril que no produce fruto para Dios. Por lo tanto, corres el riesgo de caer en una carrera de descenso hacia la mundanalidad, porque no hay términos medios, porque no hay neutralidad, porque o asciendes con Cristo o desciendes hacia el mundo, no hay de otra. Esas son tus opciones, simplemente. Entonces, por eso, sigamos ascendiendo en la gracia, no hacia nuestra propia gloria, sino hacia la gloria de aquel que nos salvó y que nos amó. No hacia o sea, cuando dice sigamos ascendiendo en la gracia y dice no hacia nuestra propia gloria, no es para vanagloriarnos delante de los demás, no es para decirle a otros, mírame, mira qué tremendo soy, no hacia nuestra propia gloria, sino hacia la gloria de Cristo. Avancemos hacia la gloria de Cristo, porque la meta de todo verdadero crecimiento espiritual no es que el creyente pueda decir, mira cuánto he crecido, vanagloria, no es hacia ahí. No es hacia ahí. La meta de todo verdadero crecimiento espiritual no es para que el creyente se vanaglorie delante de los demás. Oh, mírame qué grande he llegado a ser. No, sino para que pueda decir junto con Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Ese es el fruto del reino. Dios te bendiga mucho.